Evangelio de hoy. Buenos días. En este martes de la sexta semana del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos advierte sobre la levadura de los fariseos, es decir, sobre la hipocresía. Jesús nos pide que tengamos un corazón limpio y que no nos olvidemos de sus milagros y de su bondad, incluso cuando tengamos problemas o preocupaciones. Escuchemos. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Capítulo 1, versículos 12 al 18. Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque, si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Cuando alguien se vea tentado, que no diga: es Dios quien me tienta. Pues Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. A cada uno le tienta su propio deseo cuando lo arrastra y lo seduce. Después el deseo concibe y da a luz el pecado. Y entonces el pecado, cuando madura, engendra muerte. No os engañéis, mis queridos hermanos. Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichoso es el hombre, a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso es el hombre, a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El juicio retornará a la justicia, y la seguirán todos los rectos de corazón. Dichoso es el hombre, a quien tú educas, Señor. Cuando pensaba que iba a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostenía. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso es el hombre, a quien tú educas, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5,000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en este día, nuestra Iglesia Católica celebra a los Santos 7, fundadores de la Orden de los Siervos de María. Ellos fueron un grupo de comerciantes florentinos del siglo XIII, unidos por una profunda devoción a la Virgen María, y por el deseo de vivir el Evangelio con radicalidad. Sus nombres son Bonfiglio Monaldi, Bonagiunta Manetti, Maneto dell'Antella, Amadio degli Amidei, Ugucciono Uguccioni, Sostegno de Sostegni y Alessio Falconieri. Todos pertenecían a familias acomodadas de Florencia,
y gozaban de prestigio social. Sin embargo, experimentaron una llamada interior a una vida más penitente y dedicada a Dios. En el año 1233, movidos por esa inquietud espiritual, abandonaron sus ocupaciones y se retiraron primero a las afueras de la ciudad y luego al monte Cenario, donde llevaron vida de oración, penitencia y fraternidad. Allí nació la Orden de los Siervos de María, también conocidos como servitas, caracterizada por su especial devoción a la Virgen, particularmente bajo el título de Nuestra Señora de los Dolores. Entre ellos destacó San Alessio Falconieri, que vivió casi hasta los 100 años y fue el último sobreviviente del grupo fundador. Nunca quiso ser ordenado sacerdote, permaneció como hermano laico, dando ejemplo de humildad y servicio silencioso. Murió hacia el año 1310. La orden fue aprobada oficialmente por la Iglesia algunos años después y se difundió por Europa, promoviendo la espiritualidad mariana y la contemplación del misterio del sufrimiento de Cristo y de su Madre. Estos 7 hombres muestran algo esencial. La santidad no nace de hacer cosas extraordinarias. Nace de responder con decisión a una llamada interior y sostenerla con perseverancia. Dejaron seguridad, riqueza y prestigio para buscar lo esencial. Y esa elección dio fruto duradero en la Iglesia. Pasemos ahora a la primera lectura. El apóstol Santiago continúa su enseñanza con una promesa que llena de esperanza el corazón. Nos dice que es dichoso el hombre que aguanta la prueba, porque al superar el examen recibirá la corona de la vida, que el Señor ha prometido a los que lo aman. Esta declaración no es un simple consuelo emocional, es la proclamación de una recompensa eterna, que supera con creces cualquier sacrificio que podamos realizar en este tiempo presente. La corona de la vida no es un trofeo, que se gana por méritos humanos de fuerza o de inteligencia. Es el regalo de Dios para aquel que ha decidido permanecer fiel, incluso cuando el peso de la dificultad parece insoportable. Aguantar la prueba es mantener la mirada fija en el cielo, mientras los pies caminan por senderos llenos de espinas y de incertidumbre. La bienaventuranza que Santiago proclama no depende de la ausencia de problemas, depende de la presencia de una fe que se ha vuelto inquebrantable a través de la resistencia constante. El examen de nuestra fe no tiene como objetivo que Dios sepa cuánto valemos, tiene como objetivo que nosotros mismos descubramos la fuerza que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro interior. Debemos meditar en el significado de superar el examen, una expresión que nos habla de una fe que ha sido purificada y que ha salido victoriosa del fuego de la tribulación. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué la vida nos presenta desafíos tan duros? Olvidando que el oro solo brilla, con toda su intensidad, después de haber pasado por el crisol. La corona que el Señor promete no es una joya material que se marchita con los años. Es la participación plena en su propia gloria y en su propia alegría que no tiene fin. Amar al Señor es el motor que nos permite resistir, porque el amor es capaz de soportarlo todo, de creerlo todo y de esperarlo todo con una paciencia que asombra al mundo. Si nuestra fe se basa solo en buscar beneficios inmediatos, nos derrumbaremos ante la primera crisis seria que toque a nuestra puerta. Pero si nuestra fe es una respuesta de amor, agradecido hacia aquel que dio su vida por nosotros, entonces cada prueba se convierte en un peldaño que nos acerca más a su presencia. La corona de la vida es el destino final de un camino que requiere valentía, constancia y una confianza absoluta en la bondad de un Dios, que nunca nos abandona en el fragor de la batalla. En la sociedad actual, donde se nos invita constantemente a abandonar lo que nos cuesta esfuerzo o lo que nos produce malestar, este mensaje es una invitación a la grandeza espiritual. No huyas de la prueba, no busques los atajos fáciles que te ofrece el mundo, para evitar el compromiso o el sacrificio por la verdad. La verdadera dicha no está en la comodidad fácil, está en la satisfacción de haber sido fieles a los principios del Evangelio,
a pesar de las presiones externas. Cada vez que decidimos perdonar cuando es difícil, cada vez que elegimos la honestidad sobre la ganancia injusta, estás aguantando la prueba y acercándote a esa recompensa que no se marchita. Dios ha prometido la vida eterna a los que lo aman con hechos, y no solo con palabras bonitas. Y esa promesa es el ancla, que debe sostener tu alma en los momentos de mayor tempestad. La resistencia cristiana no es una resignación pasiva ante el destino. Es una lucha activa y esperanzada que sabe que el dolor tiene fecha de caducidad. Pero la gloria de Dios es para siempre. Mantente firme en tu puesto de combate, sabiendo que cada lágrima derramada por causa del reino es una joya que se añade a esa corona que te espera al final del trayecto. Nuestro paso por la tierra tiene una meta trascendente que da sentido a cada uno de nuestros esfuerzos diarios. No estamos caminando sin rumbo, estamos participando en una carrera, donde el premio es la comunión eterna con nuestro Creador. Deja que la promesa de la corona sea el aliento que necesitamos para levantarnos cada vez que tropecemos. El Señor es fiel y Él no permitirá que seamos probados más allá de nuestras fuerzas. Siempre nos dará la gracia necesaria para salir airosos. Debemos de alabar a Dios por la oportunidad de demostrarle tu amor a través de la perseverancia, y no permitamos que el cansancio nos robe la alegría de saberle elegido para la vida. Con una firmeza necesaria, el apóstol nos dice que nadie, al verse tentado, debe decir que Dios lo está tentando, porque Dios ni es tentado por el mal ni tienta a nadie. Es una tendencia humana muy antigua intentar culpar a factores externos, e incluso a Dios mismo, de nuestras propias inclinaciones hacia lo que nos aparta del bien. Santiago nos quita esa máscara de falsa víctima para ponernos frente a la realidad de nuestra propia responsabilidad personal. La tentación no viene de lo alto, nace de nuestra propia concupiscencia, de esos deseos desordenados que anidan en nuestro interior y que nos arrastran y seducen con promesas de felicidad falsa. Dios es la fuente de toda santidad y de toda luz, por lo que es imposible que le proceda impulso alguno hacia el pecado o hacia la oscuridad. Él permite la prueba para que crezcamos, pero nunca pone el lazo de la tentación para que caigamos. Entender esta distinción es importante para vivir una vida espiritual sana y madura, reconociendo que el campo de batalla principal está dentro de nosotros mismos. Debemos observar el proceso de gestación del pecado, que Santiago describe con una precisión minuciosas. Todo comienza cuando el deseo desordenado nos atrae y nos seduce, ganando terreno en nuestra imaginación y en nuestra voluntad. Si no cortamos ese impulso a tiempo, la concupiscencia concibe y da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido y se ha consumado, termina por engendrar la muerte. Es una cadena lógica y destructiva, que empieza con un pensamiento pequeño y termina con la pérdida de la vida espiritual en la gracia. El pecado no aparece de la nada, es el fruto de haber alimentado deseos que sabíamos que eran contrarios a la ley del amor de Dios. La seducción del mal consiste en presentarnos lo prohibido como algo deseable, ocultando cuidadosamente el final amargo que nos espera tras la caída. Por eso, el combate espiritual requiere una vigilancia constante de nuestros sentidos y de nuestros pensamientos, para no dejar que la semilla del mal encuentre un lugar cómodo donde germinar. Somos nosotros quienes decidimos abrir la puerta a la concupiscencia, y somos nosotros quienes debemos pedir el auxilio de la gracia para cerrar esa entrada antes de que sea demasiado tarde. Esta lectura nos invita a dejar de poner excusas por nuestras debilidades y a empezar a tomar las riendas de nuestra libertad con la ayuda del Señor. Es muy fácil decir que las circunstancias nos obligaron o que el ambiente era demasiado difícil, pero la verdad es que el consentimiento final nace siempre de nuestro propio corazón. Reconocer nuestra propia concupiscencia no es para hundirnos en la culpa, es para darnos cuenta de nuestra necesidad constante de redención y de vigilancia.
La humildad es la mejor defensa contra la tentación, porque el humilde sabe que es capaz de caer, y por eso se mantiene siempre agarrado de la mano del Maestro. No juguemos con los deseos que sabes que te apartan de la paz de Dios, porque el pecado es un huésped que una vez que entra, intenta adueñarse de toda la casa. La muerte que engendra el pecado no es solo la muerte física, es la muerte de la alegría, de la paz interior y de la comunión con los hermanos. Es el vacío profundo de quien ha cambiado la corona de la vida por una satisfacción momentánea que se deshace como el humo. Y es que somos nosotros los que nos dejamos seducir por las ofertas del mundo. No podemos culpar a Dios por nuestras caídas. Busca en él la fortaleza para vencer esos deseos que intentan esclavizarte. La gracia de Dios está siempre disponible para purificar nuestra concupiscencia y para darnos un corazón nuevo, capaz de desear lo que es noble, justo y santo. La lucha contra la tentación se gana en el momento en que el deseo empieza a asomar, no cuando ya ha tomado el control de nuestra voluntad. Dios desea que seas libre y que vivas en la luz, por lo que Él nunca pondrá un obstáculo en tu camino que te obligue a pecar. La victoria es posible si decidimos ser responsables de nuestra propia vida espiritual, reconociendo nuestras flaquezas pero confiando plenamente en el poder de aquel que venció todas las tentaciones en el desierto. Santiago nos advierte que no nos engañemos, recordándonos que todo buen regalo y todo don perfecto proceden de arriba, del Padre, en un mundo donde a menudo nos atribuimos el mérito de nuestros éxitos, o nos quejamos de nuestra mala suerte. El apóstol pone las cosas en su sitio. Dios es la fuente única de todo lo que es noble, bello y constructivo en nuestra existencia, y de él no puede proceder nada que sea sombra o engaño. Al llamarlo Padre de las luces, Santiago nos invita a contemplar la estabilidad de su carácter, pues en él no hay cambios ni sombras de variación, como ocurre con los astros del cielo. Mientras que el sol físico proyecta sombras al moverse, la luz de Dios es constante, eterna y siempre radiante sobre sus hijos. Esta certeza es el ancla de nuestra confianza, pues sabemos que Dios no es un juez caprichoso que cambia de opinión según nuestro comportamiento. Su esencia es la generosidad pura, y su deseo es que nosotros vivamos siempre bajo el resplandor de su verdad, sin miedo a que su amor se apague o se retire de nuestra vida en el momento de mayor necesidad. Debemos meditar en el acto de amor más grande que Santiago describe, el hecho de que Él, por su propia voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad. No estamos aquí por casualidad, ni somos el fruto de un destino ciego o de una fuerza impersonal de la naturaleza. Somos hijos engendrados por la voluntad soberana de un Padre que ha querido compartir su vida con nosotros, a través de su mensaje de salvación. Este nuevo nacimiento no es de carne ni de sangre. Es un nacimiento espiritual que ocurre cuando dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestro ser y transforme nuestra identidad. Al ser engendrados por la verdad, recibimos una dignidad nueva, que supera cualquier origen terrenal que podamos tener. Esta palabra de verdad es la semilla de inmortalidad, que nos permite vivir de una manera diferente, alejados de las mentiras del pecado que antes nos tenían esclavizados. Dios ha querido que seamos, en cierto modo, las primicias de sus criaturas, ocupando un lugar especial en el corazón de la creación. Ser primicia significa ser lo mejor de la cosecha, lo que se consagra al Señor como señal de gratitud y de pertenencia total a su reino. Nuestra vida tiene, por tanto, un propósito sagrado: ser el reflejo de la gloria de Dios ante todo lo que existe. Reconocer que todo bien procede de Dios nos obliga a vivir en una actitud de constante gratitud y de profunda humildad. Nada de lo que tenemos nos pertenece realmente. Todo es un préstamo de la bondad divina, para que lo administremos con sabiduría y amor. Si tienes talento y salud, si tienes una familia que te apoya, reconoce que esos son los dones perfectos, que el Padre ha derramado sobre ti desde lo alto.
No permitamos que el orgullo nos haga pensar que somos el arquitecto único de nuestra felicidad, pues sin la luz del Padre, todos nuestros esfuerzos terminarían en la oscuridad del vacío. Esta gratitud es la que nos protege del engaño de creer que podemos encontrar la plenitud fuera de Dios. La palabra de verdad es la brújula que nos mantiene orientados hacia nuestra fuente, recordándonos quiénes somos y a quién pertenecemos realmente, en medio de un mundo que cambia constantemente y que nos ofrece verdades relativas y pasajeras. La inmutabilidad de Dios es nuestro refugio seguro. El apóstol nos llama a celebrar nuestra condición de hijos amados y de primicias de la creación, viviendo con la responsabilidad que este honor conlleva. Si hemos sido engendrados por la palabra de verdad, nuestra conducta debe ser transparente, honesta y llena de la luz que hemos recibido de arriba. No podemos decir que somos hijos del Padre de las luces y seguir caminando en las sombras de la mentira, del odio o del egoísmo. Ser primicia significa que nuestra vida debe ser una ofrenda agradable a Dios, un testimonio vivo de que su gracia es capaz de transformar a un pecador en una criatura nueva. Deja que la palabra de verdad sea el alimento diario de tu alma, para que ese nuevo nacimiento que recibiste en el bautismo siga creciendo hasta la madurez completa en Cristo. Alaba al Padre por su generosidad inmensa y confía en que Él seguirá derramando sus dones perfectos sobre ti, incluso en los días en que las nubes de la prueba intenten ocultar su resplandor. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna, y esa es la garantía más grande de que nuestra vida está en las mejores manos posibles. Llegamos al punto donde esta lectura se convierte en una misión concreta para cada uno de nosotros. El apóstol nos ha revelado que somos el fruto de la voluntad de Dios, engendrados por su palabra para ser las primicias de sus criaturas. Ser primicias, en el contexto bíblico, significa ser la porción más sagrada y valiosa de la cosecha, aquella que se reservaba exclusivamente para el altar del Señor. Esta identidad nos otorga una dignidad inmensa, pero también nos impone una responsabilidad que no podemos ignorar en nuestra vida diaria. No somos simplemente seres humanos que intentan sobrevivir en un mundo difícil. Somos la avanzadilla del reino de Dios en la tierra, la señal visible de que una nueva creación ha comenzado, a través de Jesucristo. Nuestra existencia debe ser una prueba viviente de que la verdad tiene poder de vencer a la mentira, y de que la luz del Padre puede brillar incluso en los corazones que antes estaban sumergidos en la sombra. Nuestra conducta debe ser el modelo que inspire a otros a buscar la fuente de toda bondad, convirtiéndonos en un reflejo de ese Dios, en quien no hay cambios ni sombras de variación. Debemos meditar en cómo esta vocación se traduce en nuestras decisiones más pequeñas y cotidianas. Si hemos sido engendrados por la palabra de verdad, nuestra primera obligación es ser hombres y mujeres de integridad absoluta, rechazando cualquier forma de engaño o de doblez en nuestras palabras. En un mundo donde la mentira se ha vuelto una herramienta común para obtener éxito o poder, el cristiano está llamado a ser un oasis de honestidad que devuelva la confianza a los demás. La palabra de verdad que nos dio la vida debe ser la misma palabra que sale de nuestros labios en el trabajo, en la familia y en la vida pública. Ser primicias implica que nuestra honestidad no es negociable y que preferimos sufrir la pérdida material antes que manchar la dignidad de hijos de Dios con una acción injusta. Esta fidelidad a la verdad es lo que nos distingue como propiedad exclusiva del Señor, demostrando que hemos comprendido el valor del don perfecto que hemos recibido desde lo alto. Nuestra vida es el primer mensaje que el mundo lee sobre el Evangelio, y de la coherencia de nuestras obras depende que otros glorifiquen al Padre de las luces. El compromiso de ser las primicias de la creación nos exige también una vigilancia constante sobre nuestras propias inclinaciones, para no permitir que la concupiscencia nos arrebate la corona de la vida.
Santiago nos ha mostrado el camino de la tentación, y la forma de vencerla es mantenernos firmemente anclados en nuestra identidad de hijos engendrados por Dios. Cuando recordamos quiénes somos y de dónde venimos, los deseos desordenados pierden su fuerza de seducción, porque entendemos que nada de lo que el pecado ofrece se puede comparar con la gloria de nuestra vocación divina. Ser primicias es vivir con el corazón puesto en la eternidad, sabiendo que estamos consagrados para una misión que trasciende los límites de este tiempo presente. Nuestra alegría no depende de las circunstancias cambiantes del mundo, depende de la inmutabilidad de un Dios que nos ha amado con un amor eterno y fiel. Esta estabilidad espiritual es la que nos permite ser luz para los que viven angustiados por las sombras de la incertidumbre, ofreciéndoles un punto de apoyo firme en medio de la tempestad de la vida. Debemos vivir en una actitud de ofrenda permanente, entregando lo mejor de nosotros mismos, para el bien de los hermanos y para la gloria de Dios. No podemos guardarnos la luz para nosotros mismos, porque la luz que se esconde termina por apagarse. Estamos llamados a difundir el resplandor del Padre a través de nuestras obras de misericordia, de nuestra capacidad de perdón y de nuestra lucha incansable por la justicia. Cada gesto de amor auténtico es una semilla de esa nueva creación que Dios está realizando en el mundo a través de su iglesia. Estamos invitados a no ser solo oidores de la palabra, sino hacedores que transforman la realidad. La salvación que hemos recibido como un don perfecto debe convertirse ahora en un don para los demás, fluyendo desde nuestro corazón hacia todas las criaturas que gimen esperando la manifestación de los hijos de Dios. Nuestra meta es que, al vernos actuar, el mundo reconozca que hay un Padre en el cielo que es pura bondad, y que sigue engendrando vida allí donde solo había muerte y pecado. No nos conformemos con una vida mediocre o gris. Aspira a la santidad que corresponde a quien es la primicia de la cosecha de Dios. Camina con la seguridad de quien se sabe amado por el Padre de las luces, y deja que su resplandor guíe cada uno de tus pasos en el sendero de la verdad. Hablemos ahora del Evangelio hoy, el cual nos sitúa en un momento de olvido que nos resulta muy familiar. Los discípulos suben a la barca para cruzar el mar, y se dan cuenta de que no han traído provisiones. El Evangelio es muy específico al decirnos que solo tenían un pan con ellos en la barca. Este descuido no es algo planeado. Es simplemente una distracción que sucede en medio de la vida. Sin embargo, ese único pan se convierte en el centro de toda su atención. A notar que el alimento no es suficiente para todos, el miedo aparece y los discípulos empiezan a discutir entre ellos. La lectura nos muestra cómo un problema pequeño puede nublar la vista de quienes caminan con el Señor, haciendo que se olviden de todo lo demás, para centrarse solo en la carencia que tienen delante. Como hermanos que caminan en la fe, muchas veces nos encontramos en esa barca con los discípulos, y sentimos el mismo peso del olvido. Al vernos reflejados en ellos, entendemos esa sensación de vacío, que nos aprieta el pecho cuando las cosas no salen como esperábamos. A veces nos falta salud, otras veces nos falta trabajo, o sentimos que la paz se nos escapa de las manos en nuestro propio hogar. En esos momentos, nuestra mente se llena de ruido, y empezamos a hablar entre nosotros solo de lo que nos falta. Nos convertimos en personas que solo ven la carencia, el vacío y el problema. Sabemos que Jesús está con nosotros en la barca de nuestra existencia, pero nuestra preocupación es tan grande que actuamos como si estuviéramos solos en medio del mar. Nos encerramos en nuestros propios cálculos de supervivencia y tratamos de resolver todo con nuestras fuerzas limitadas, olvidando que el Señor de la vida está sentado a nuestro lado, compartiendo nuestro viaje. Es muy común que en nuestra comunidad nos pase lo mismo que a los discípulos. Comentamos los problemas una y otra vez, pero no involucramos al Maestro en la conversación. Hablamos de la crisis,
de los precios elevados, de las deudas y de los miedos, quedándonos en un diálogo que solo produce más ansiedad y desesperanza. Esta charla interna que mantenemos como seres que sufren nos impide ver la presencia de Dios. Tenemos un solo pan, que representa lo poco que nos queda, y sentimos que eso no es nada frente a la inmensidad de nuestras necesidades. Sin embargo, para los que tenemos fe, ese poco debería ser la señal de que Dios nunca nos deja desamparados. El error que cometemos no es tener un descuido con las cosas del mundo, porque todos somos frágiles y olvidadizos. El error real es dejar que ese descuido nos robe la paz y nos haga perder de vista las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros antes. Si miramos hacia atrás en nuestra propia historia, veremos que Dios siempre ha provisto de formas asombrosas, pero el miedo al futuro nos borra la memoria de las bendiciones pasadas. Jesús escucha nuestras discusiones y nota nuestra angustia. Muchas veces razonamos de forma muy terrenal, pensando que la tranquilidad viene de tener todo bajo control y de tener las cestas siempre llenas. Cuando las cosas no resultan como planeamos, nos llenamos de quejas y de reproches. Esa queja es un veneno que nos amarga el alma y que nos aleja de la alegría de sabernos hijos amados de Dios. Gastamos horas enteras hablando de lo que no tenemos y muy poco tiempo agradeciendo lo que sí tenemos en este instante. Esa actitud nos vuelve ciegos ante los milagros que ocurren cada día frente a nuestros ojos. El pan que se queda en tierra se vuelve más importante que la palabra viva que tenemos delante. Como comunidad, estamos llamados a romper ese círculo de preocupación excesiva y a empezar a confiar en que la providencia divina actúa incluso cuando nosotros nos equivocamos o nos olvidamos de lo necesario. En nuestra vida, ese único pan puede ser la pequeña esperanza que nos queda, o la mano extendida de un hermano. El problema de los discípulos y el problema de nosotros es que definimos nuestra realidad solo por las ausencias. Decimos, no tengo esto o me falta aquello, convirtiendo nuestra vida en un lamento constante. Esa mentalidad de falta nos impide ser agradecidos y nos cierra el corazón a la gracia. Si nuestra conversación se queda solo en lo que nos falta, nunca tendremos espacio para ver lo que Dios está por hacer en medio de nuestra escasez. La barca se llena de palabras tristes y de dudas, cuando debería estar llena de confianza absoluta en aquel que calma las tormentas. Necesitamos aprender que la presencia de Jesús cambia totalmente el valor de lo que poseemos. Con Él, lo poco es mucho, es abundancia que sobra, pero sin Él, aunque tuviéramos las cestas llenas hasta el borde, seguiríamos teniendo un hambre profunda en el alma que nada podría saciar. Debemos reconocer que la preocupación por el sustento a veces se convierte en una muralla que nos separa de la paz de Dios. Los discípulos estaban tan pendientes de su hambre que perdieron de vista el sentido del viaje. Estaban distraídos por lo material. Nosotros también nos distraemos con facilidad. Cuando el dinero falta o los problemas se acumulan, nos volvemos sordos a la palabra de Dios. Pensamos que primero hay que solucionar el problema del pan, y luego nos ocuparemos de nuestra vida espiritual. Pero la verdadera carencia no es la del pan que se come, sino la de la fe que nos permite ver a Dios en medio de la dificultad. Nuestra barca puede estar casi vacía, pero si el Señor está en ella, tenemos todo lo necesario para llegar a la otra orilla. No permitamos que el miedo, la pobreza o al mañana nos convierta en personas que solo saben mirar hacia abajo, hacia el suelo de la barca, olvidando que el cielo sigue abierto para nosotros. Nuestra vida es un viaje constante hacia la presencia del Padre, y en ese viaje habrá días de mucha abundancia y días de mucha escasez. El secreto de una vida plena está en no cambiar nuestra fe, según el estado de nuestra despensa o de nuestra cuenta bancaria. Cada vez que elegimos la paz sobre la queja amarga, estamos ganando una batalla espiritual muy importante. No permitamos que el ruido de nuestras necesidades diarias
nos impide escuchar el latido de amor de Jesús por cada uno de nosotros. Él está ahí, en silencio, esperando que dejemos de discutir entre nosotros sobre las carencias, y que empecemos a descansar en su amor que todo lo provee con sabiduría divina. Nuestra barca nunca está realmente vacía, si el Creador del universo es quien la conduce y quien marca el rumbo. Si recordamos quién es Jesús, y lo que ha hecho por nosotros en los momentos más oscuros, nuestra barca dejará de ser un lugar de miedo, para convertirse en un lugar de alabanza y de encuentro. El entendimiento verdadero llega cuando podemos mirar nuestra realidad difícil, ver ese único pan que es Cristo presente en nuestra vida, y sentir en lo más hondo que no necesitamos nada más para ser plenamente felices. La distracción del corazón por las cosas del mundo es el riesgo más grande que corremos, pues nos hace vivir como si Dios no fuera nuestro Padre. Aprendamos a mirar a Jesús en medio de nuestra falta de pan, y descubriremos que su compañía es el tesoro más grande que podemos imaginar. En medio de la travesía, Jesús interrumpe la discusión de los discípulos y dice: «Tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes». El maestro utiliza la imagen de la levadura porque todos en su tiempo sabían que una pizca diminuta de fermento tiene poder de transformar y elevar una masa entera de harina. Jesús no está hablando de procesos de cocina, sino que usa esta figura para señalar un peligro invisible que corrompe el alma desde adentro. La levadura de los fariseos representa la religiosidad de fachada, el orgullo de sentirse superior y el cumplimiento de normas sin amor. La levadura de Herodes representa la ambición mundana, la búsqueda de seguridad en el poder político y el deseo de dominar. Jesús pide a sus amigos vigilancia extrema, porque estas actitudes pueden colarse en el corazón y echar a perder toda la obra del reino. Debemos tomar con mucha seriedad este aviso de Jesús sobre la levadura. En nuestra vida diaria, permitimos con frecuencia que pequeñas actitudes vayan transformando nuestro corazón, hasta volverlo pesado y oscuro. La levadura de la que habla el Señor es ese espíritu, que se introduce en nuestras familias y en nuestra parroquia de manera silenciosa. Se manifiesta cuando empezamos a vivir una fe de apariencia, preocupados por el que dirán o por cumplir con ritos externos, mientras el alma está llena de juicios y de falta de perdón hacia los demás. Esa es la levadura que infla nuestro ego y nos hace creer que estamos por encima de los hermanos. Es un riesgo constante para nosotros, porque la apariencia de santidad puede ocultar un vacío espiritual muy grande. Jesús nos pide atención total, porque así como la levadura actúa sin hacer ruido, la hipocresía puede adueñarse de nuestras acciones, hasta que nada de lo que hagamos sea por amor a Dios. También debemos estar atentos a esa otra influencia que Jesús menciona, la de Herodes. En nuestra comunidad, esto se traduce en la tentación de buscar la seguridad y la felicidad en los criterios que propone el mundo. Es ese deseo de tener importancia, de acumular bienes o de confiar más en las influencias que en la mano del Padre. Cuando dejamos que este fermento entre nosotros, nuestra fe se vuelve mundana y pierde su fuerza. Empezamos a valorar a las personas por sus posesiones, y nuestras preocupaciones se vuelven idénticas a las de quienes no tienen esperanza. Herodes buscaba su propio bienestar a toda costa, y nosotros caemos en lo mismo cuando dejamos de lado la caridad para alcanzar nuestras metas personales. Como creyentes, estamos llamados a ser una masa limpia, sin mezclas de ambición ni de doblez, siendo ese pan sencillo, que no necesita adornos para ser agradable a Dios. Es necesario reconocer que la falta de rectitud en nuestras intenciones es lo que Jesús quiere evitar. Muchas veces nos parecemos a esos fariseos que Jesús tanto criticaba, cuidando mucho la limpieza exterior pero descuidando la paz interior. Es preferible tener poco en la barca pero mantener el corazón limpio, que tener mucho y estar llenos de orgullo. La verdadera pureza consiste en ser transparentes,
sin dejar que el deseo de sobresalir o de tener poder cambie el sabor de nuestra entrega. El fermento del mundo nos hace buscar el reconocimiento, mientras que el Evangelio nos pide el servicio callado. Debemos examinar qué es lo que realmente mueve nuestras acciones cada día, para asegurarnos de que no estamos dejando que la vanidad fermente nuestra masa. Debemos preguntarnos con sinceridad qué tipo de levadura estamos dejando crecer en nuestra convivencia. ¿Es la levadura de la envidia, que no soporta la bendición del prójimo? Estas actitudes son como el fermento que daña toda la convivencia. Una comunidad que se deja llenar de estas cosas pierde su capacidad de dar testimonio. Jesús nos invita a volver a la sencillez, a esa fe que no busca cámaras ni honores. La advertencia es un llamado a la coherencia absoluta. No podemos alabar al Señor en el templo y luego actuar con la astucia y la dureza de Herodes en nuestros negocios o con nuestros vecinos. Esa mezcla es la que el Señor rechaza, porque basta un poco de esa maldad para que nuestra vida cristiana se quede sin fruto. En nuestro caminar como católicos, el remedio contra esta levadura mala es la humildad y el deseo de vivir en la verdad. Jesús nos pide que abramos bien los ojos para distinguir lo que es de Dios y lo que nace de nuestro propio egoísmo. La levadura de los fariseos nos hace sentir seguros en nuestras tradiciones, pero nos aleja de la misericordia. La levadura de Herodes nos hace sentir fuertes en nuestras capacidades, pero nos aleja de la confianza en Dios. Por eso, necesitamos pedir que el Espíritu Santo limpie nuestra alma de todo lo que nos infla innecesariamente. Al quitar de nosotros ese fermento del mundo, descubriremos que nuestra vida recupera la alegría y la libertad de los hijos de Dios. Nuestra tarea es ser pan de bendición que alimente a otros con la verdad. El mundo ya está lleno de apariencias y de luchas por el poder. Nosotros debemos ser ese pan sin levadura que sabe sacrificio y amor sincero. Dios desea que nuestra fe sea auténtica, sin sombras de hipocresía. Debemos mantener nuestras miradas fijas en lo que es eterno. Y deja que la palabra de Jesús sea la única fuerza que transforme tu existencia. Al ver que los discípulos seguían atrapados en su discusión, Jesús les hace una serie de preguntas muy directas que buscan sacudirlos. ¿No recordáis? El Señor no les pide un esfuerzo intelectual. Les pide un ejercicio de memoria espiritual. Les recuerda las 2 multiplicaciones anteriores, cuando alimentó a los 5,000 y cuando alimentó a los 4,000. Les pregunta cuántas cestas sobraron en cada ocasión, y ellos responden con los números exactos. Con esto, Jesús les dice que tienen ojos pero no ven, y oídos pero no oyen. Su intención es mostrarles que el problema no es la falta de pan, es la dureza de su corazón que ha olvidado quién está con ellos. El diálogo termina con una pregunta abierta que nos queda grabada a todos. ¿Aún no entendéis? Llegamos ahora a la parte donde Jesús nos confronta, para que salgamos de nuestra ceguera interior. Muchas veces, ante una nueva dificultad, actuamos como si Dios nunca hubiera hecho nada por nosotros en el pasado. Jesús les recuerda a sus amigos las cestas que sobraron en el desierto para decirles que su poder no se ha agotado. Para nosotros, este es un llamado urgente a despertar. Sufrimos a menudo de una amnesia espiritual, que nos vuelve esclavos de la angustia. Olvidamos cómo el Señor nos sostuvo en aquella enfermedad, cómo nos ayudó a sacar adelante nuestra familia cuando no había recursos, o cómo nos devolvió la paz después de una gran pérdida. Al olvidar esas intervenciones divinas, nuestro corazón se vuelve rígido y perdemos la capacidad de confiar en que Dios actuará. Debemos reconocer que, en nuestra comunidad, el remedio contra el miedo es la gratitud por lo que ya hemos recibido. Jesús nos pregunta hoy, ¿cuántas cestas de bendiciones has recogido en tu vida? Si hiciéramos la cuenta con sinceridad, nos daríamos cuenta de que la gracia de Dios siempre ha superado nuestras necesidades. El error de los discípulos en la barca fue tratar el problema presente como si estuvieran desamparados.
borrando de su mente el rastro de los milagros anteriores. Nosotros hacemos lo mismo. Vemos la falta de dinero o el conflicto familiar y nos desesperamos, como si el Dios que nos salvó ayer ya no tuviera fuerza hoy. Tener ojos y no ver es mirar nuestra vida solo desde el problema, sin reconocer la presencia del Maestro, que camina sobre las aguas y multiplica lo poco que tenemos. El entendimiento del que habla Jesús no tiene que ver con ser personas instruidas, sino con tener un corazón que sabe descansar en la providencia. Estamos invitados a pasar de la preocupación constante a la alabanza. Cuando recordamos las maravillas del Señor, nuestra fe se fortalece y la paz regresa a nuestra alma. Jesús menciona los números de las cestas 12 y 7, para decirnos que con Él siempre sobra, que su amor nunca es escaso. Esa memoria es la que debe darnos seguridad, cuando sentimos que nuestras fuerzas se agotan o cuando el futuro parece oscuro. No permitas que el cansancio te convierta en alguien que vive como si no tuviera un padre que cuida de cada uno de sus pasos. A veces es el orgullo de querer resolver todo con nuestras manos. Otras veces es el ruido del mundo que nos dice que estamos solos. Jesús nos pide que abramos los oídos del Espíritu para escuchar su promesa por encima de nuestras dudas. La memoria de los favores recibidos es el mejor escudo contra la desesperación. Cada vez que venimos a la misa, estamos haciendo lo que el Señor pidió: recordar su entrega. Si Dios nos ha dado el pan más sagrado, ¿cómo podemos pensar que nos dejará sin el sustento necesario para el camino? Ese es el centro de nuestra fe: saber que somos amados por un Dios que siempre provee con generosidad. Nuestra tarea como seguidores de Cristo es ser personas que guardan en el corazón las señales de la bondad de Dios. Una comunidad que tiene memoria es una comunidad que no se rinde ante la adversidad. Si recordamos las cestas llenas de ayer, tendremos la valentía de compartir lo que tenemos, sabiendo que el Señor volverá a obrar. El endurecimiento del corazón se cura siendo agradecidos en los detalles pequeños. No dejemos pasar los días sin reconocer al menos un favor que el cielo te haya concedido. Así, cuando lleguen los momentos de prueba, tendrás un tesoro de certezas que te recordarán que no tienes por qué temer nada. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Miriam Aguilera da gracias por el Evangelio y pide protección para sus hijas Maritza, Diana y Erika, sus nietos, los enfermos, los privados de libertad, las personas que viven en la calle y las madres cabeza de hogar. Padre bueno, gracias por tu palabra que ilumina y transforma la vida. Protege a Maritza, Diana y Erika, cuida a sus nietos y acompáñalos siempre. Mira con amor a los enfermos, a los privados de libertad, a quienes viven en la calle y a las madres cabeza de hogar. Dales fortaleza, sabiduría, entendimiento y esperanza. Amén. Andrea Fajardo pide oración por su hijo Andy, quien está enfermo y lucha con el vicio del cigarrillo. Padre misericordioso, mira a Andy en su necesidad. Sana su cuerpo y su corazón. Dale fuerza para vencer el vicio y perseverar en el bien. Sostén a su madre con paciencia y confianza en tu poder sanador. Amén. María Cruz pide oración por el matrimonio de su hermano Francisco y Rosario. Señor Dios, bendice el matrimonio de Francisco y Rosario. Restaura su amor, fortalece su compromiso y haz que en su hogar reine la paz, el respeto y la comprensión. Amén. Isa pide oración por su hermano Marco Antonio Armando López Martínez, que será operado de la mandíbula el 18 de febrero, y por Elba Berenice Guerrero Chávez, quien recibirá el resultado de una biopsia el 19 de febrero. Padre eterno, acompaña a Marco Antonio en su operación. Guía las manos de los médicos y concédele una pronta recuperación. Señor, cubre también a Elba Berenice con tu paz mientras espera sus resultados. Si es tu voluntad, regálale salud y fortaleza en la fe. Amén. Macaria Núñez pide oración por la salud de su hermano Núñez Brand y por sus 6 hijos,
para que Dios derrame bendiciones sobre ellos. Dios providente, concede salud a Esculono Núñez Brand y restáuralo según tu voluntad. Derrama abundantes bendiciones sobre los 6 hijos de Macaria. Protégelos, guíalos por el camino del bien y llénalos de tu gracia cada día. Amén. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Esperamos que estas palabras sean de provecho para tu vida y que te acompañen en todo el trayecto del día. Bendiciones. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.